la clase hoy día. Entonces, lo que quiero decirles es que hoy día estoy ordenando un poco el horario. Con la profesora Caro se supone que invertimos los horarios. Así que yo creo que lo más probable es que a partir de las próximas semanas tenga más claro cuál va a ser el horario. Si va a ser de 5:30 a 7 o a 10 para las 7, no lo sé. Ya por ahora, entre comillas, tipo 10 para las 7 o a las 7 vamos a estar terminando. Ya va a ser una clase más cortita mientras arregle el horario. Entonces, para los que no han venido a clase, ya lo que yo he estado haciendo es hablar de lo que se refiere a polaridad de las moléculas. El concepto de polaridad se refiere a una pregunta PTU Admisión 2022 que se refiere, ¿no es cierto?, a cómo ustedes pueden saber si una molécula, un compuesto covalente específicamente, es polar o apolar. Esto estuve hablando la última clase y la clase anterior también. ¿Ya? Lo que pasa es que como ha sido irregular la asistencia, entonces quiero referirme brevemente a esto. ¿Ya? Entonces, como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos tres clases de sustancias, por así decirlo. La metálica, que está clara que está hecho en base a elementos metálicos de la tabla periódica. Las sustancias iónicas, que son sales y que están formados por elementos que forman un enlace iónico entre sí, vale decir metal y no metal, o elementos del grupo 1 y 2A, que son metales representativos, con elementos del grupo 6 y 7 de los elementos no metálicos. O sea, lo que yo estoy diciendo se supone que usted tiene que tener la tabla periódica en la cabeza, ¿entienden? Me refiero a los que empezaron conmigo del principio de año. Si alguno de ustedes recién se incorpora, les sugiero que imprima urgentemente una tabla periódica y la tenga a mano, ¿ya? Porque tiene que usted sí o sí saber mentalmente, de memoria, la imagen de la tabla periódica de los primeros dos grupos, que son los metales representativos, y los últimos 6, que son los elementos, ¿no es cierto?, representativos del grupo 3 al grupo 8, donde básicamente hay no metales representativos. Y nos interesan fundamentalmente los primeros 20 elementos de la tabla periódica, no los otros elementos que hay. Entonces, como les comentaba, cuando yo tengo una sustancia iónica, por definición tengo una sal. Y esa sustancia iónica, que normalmente está formado por la unión de metal o no metal, por definición vamos a decir que es polar, porque se trata de una unión electrostática, es decir, una unión entre catión y anión, o entre un átomo con carga positiva y un átomo con carga negativa. Ahora, respecto a los compuestos covalentes, que están formados por elementos normalmente o generalmente no metálicos de la tabla, representativos, que tienen una diferencia de electronegatividad menor a 1,7 unidades en la escala de electronegatividad de Pauling. ¿Ya? Recuerden la escala de electronegatividad de Pauling. A lo mejor no se acuerdan de la escala de electronegatividad de Pauling también. Pero básicamente esto de aquí. La escala electronegatividad, recuerden que los elementos de transición y transición interna nosotros los sacamos, no nos interesan. Nos interesan las dos primeras columnas y las últimas 6 columnas. Y respecto de la electronegatividad, los gases nobles también los sacamos. No nos interesan los gases nobles porque no tienen electronegatividad. Entonces, cuando uno mira el voleo, la escala de electronegatividad de Pauling, que es lo que yo le estoy mostrando, uno se da cuenta que los elementos metálicos representativos, como el cesio y el francio, son los menos electronegativos de la tabla, vale decir, los que tienen menor fuerza de atracción por los enlaces covalentes o por los electrones que se comparten para formar un enlace covalente. Paréntesis, el enlace covalente es un enlace que se establece entre elementos que comparten electrones, ¿ya? Entonces, el elemento que tiene menos electronegatividad es el cesio y el francio, o los metales, si ustedes quieren, representativos, y los elementos más electronegativos son los no metales, liderados por el flúor F. El flúor le pega una patada a todos en electronegatividad, 4,0 de electronegatividad, la electronegatividad más alta. Luego viene el oxígeno con 3,5 y después el cloro y el nitrógeno se la reparten. Los demás son todos menor electronegatividad. Entonces, cuando yo junto elementos no metálicos entre sí, normalmente diferentes, por supuesto, voy a tender a formar enlaces covalentes polares. ¿Por qué? Porque voy a establecer un átomo que se une a otro y el átomo más electronegativo va a atraer hacia sí los electrones del enlace covalente o los electrones de la nube electrónica que corresponde al enlace. Esto ya lo pasamos nosotros el primer semestre, así que si alguien no vio esta materia, igual a fin de año haremos un repaso respectivo,
de esto, ¿ya? Pero por ahora estoy haciendo como alusión a cosas que ya vimos, al menos con el grupo que partió conmigo, ¿no es cierto? Y la mayoría de los que están presentes, que partieron a principio de año, ¿ya? Entonces, como les comentaba anteriormente, eh, cuando yo tengo un compuesto covalente, yo les decía a ustedes en la última clase, les decía, ¿cómo nosotros sabemos si se trata de una sustancia polar, un compuesto covalente polar o un compuesto covalente apolar? Porque no se trata solamente del tipo de enlace, vale decir, si es un enlace covalente polar o un enlace covalente apolar, no se trata solo de eso, se trata de saber si el compuesto en su totalidad, en su globalidad, es soluble en agua o no, es soluble en solventes polares, por ejemplo, o apolares, vale decir, es polar o apolar. Vuelvo a repetir, si yo les pregunté en la última clase, ¿cómo podemos saber si una sustancia covalente, porque ya les dije que los iónicos o sales por definición son polares, ¿cómo puedo saber yo si una sustancia covalente o un compuesto covalente formado por elementos no metálicos normalmente y que se unen a través de enlaces covalentes polares, cómo poder saber si es en su globalidad el compuesto polar o apolar? Y yo les dije que una forma, o ustedes mismos me dijeron que una forma, era comprobar si eran solubles en agua o en aceite. Porque si eran solubles en agua o en solventes polares como el alcohol, entonces asumíamos que se trataba de un compuesto covalente polar. Al revés, si eran sustancias covalentes que eran solubles en aceites o en un hidrocarburo, por ejemplo, como un compuesto que forma parte de la benzina, por así decirlo, entonces usted me decía, es apolar. ¿Por qué? Porque no es soluble en agua, es soluble en aceites, en grasas o en hidrocarburos, compuestos formados por hidrógeno y carbono. Pero resulta de que para efectos PTU, obviamente eso nos puede servir, pero no es lo más importante. Lo más importante es saber geometría de la molécula y saber, en segundo lugar, si los vértices de la geometría espacial de la molécula son iguales o son diferentes. Si los vértices de una molécula que tiene una forma tridimensional espacial determinada son iguales, entonces la molécula es apolar, no puede ser soluble en agua, es apolar con A de árbol. En cambio, si la molécula tiene vértices, átomos en los vértices de la geometría de esta molécula que son distintos entre sí, entonces ustedes van a tener una molécula polarizada. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan acá, esto ya lo pasé la semana pasada, simplemente estoy haciendo un pequeño recuento. Tenemos el CO2, que es una molécula, ¿no es cierto?, que es lineal, que tiene 180 grados de ángulo entre los átomos. Y fíjense que yo tengo dos vértices, dos oxígenos que son iguales entre sí y que atrapan un carbono en el centro. Por lo tanto, no voy a tener polaridad. La molécula va a ser un compuesto covalente apolar, porque a pesar de que está formado por dos enlaces covalentes polares, dobles más encima, que se establecen entre el carbono y el oxígeno, que tienen una diferencia de electronegatividad importante, porque el oxígeno es 3,5 y el carbono, si no me equivoco, es 2,4, no sé, pero hay una diferencia. Me doy cuenta que la diferencia de electronegatividad se anula, ¿se entiende? Entonces, por lo tanto, no hay polaridad resultante en esta molécula, o lo que se conoce como un vector resultante de electronegatividad. En cambio, para el amoníaco y el agua, yo me doy cuenta de que, dada la geometría, por ejemplo, del amoníaco, que es una pirámide, donde los hidrógenos están en la base de esta pirámide imaginaria, obviamente. Entonces la pirámide sería como algo así. La base de la pirámide está con los hidrógenos en la base y luego tienen el nitrógeno como en la cúspide con un par libre no enlazante. Entonces esta molécula es una pirámide y yo veo que los vértices son distintos porque tengo en la base tres hidrógenos que son iguales, pero tengo un nitrógeno hacia arriba, hacia la cúspide de la pirámide. Entonces yo veo que hay diferencia de electronegatividad entre los vértices y eso hace que el amoníaco NH3 sea polar. Lo mismo pasa con el agua. El agua es una molécula angular, por lo tanto es como si tuviera un ángulo. Tengo como una especie de bisagra, ¿entienden? El oxígeno está como bisagra al medio y los hidrógenos están en los como vértices de estos ángulos. Entonces, claro, tengo átomos distintos entre sí,
así que la molécula va a ser polar. Lo mismo, por ejemplo, pasa con el dióxido de azufre. El azufre que se une con dos oxígenos, el azufre también forma una molécula angular. Entonces, si yo veo si esto me pregunto, ¿es polar o apolar? Me doy cuenta que es polar esta molécula de SO2. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que la geometría es angular de esta molécula. ¿Se fijan? No es lo mismo decir SO2 que CO2. Usted me dice, bueno, pero son iguales. Es que no son iguales, pues, porque si yo reemplazo el carbono del centro por un azufre, me doy cuenta de que la geometría cambia. Se hace una geometría angular. Y yo le mandé a ustedes al grupo de WhatsApp, le mandé una imagen donde tenía como resumido las moléculas más relevantes o las formas que yo me podía aprender de memoria. Esto, recuerden, chiquillos, que no se pregunta directamente en la prueba. No les va a salir una pregunta de esto que estoy mostrando. Entonces, yo en los pregos que hago clases también paso esto, pero no lo paso porque se va a preguntar directamente, sino porque se va a preguntar de manera indirecta. Entonces, conviene que los estudiantes sepan esto que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, el amoníaco es polar, el dióxido de azufre, a diferencia del CO2, que es lineal, es angular y por ende es polar, porque veo que hay vértices distintos con átomos de diferente electronegatividad. El agua es angular y es polar. Luego, el tetracloruro de carbono, por ejemplo, es una pirámide tetraédrica, también es una pirámide. Usted me dice, ¿cómo sabe que es una pirámide? Bueno, porque se supone que uno se aprende las formas de algunas moléculas significativas. Entonces yo veo que todos los vértices son cloro. Entonces, si son iguales, no hay diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, la molécula es apolar, de árbol, sin polaridad. Pero basta con que yo ponga un hidrógeno, por ejemplo, acá arriba, en la cima de esta pirámide, entre comillas, y automáticamente se me va a dar una polarización, se me va a dar un dipolo, porque voy a tener un polo como positivo, debido a que el hidrógeno es menos electronegativo que los cloros. Los cloros van a tender a robar o atraer hacia sí, más que robar, atraer hacia sí los electrones de los enlaces. Entonces se va a polarizar esta pirámide. Entonces, si ustedes se fijan, no solamente tengo que saber como la geometría, por así decirlo, sino además ver si la geometría, los átomos de los vértices son iguales o son diferentes. Si son iguales, no habría polaridad. En cambio, si son distintos, entonces automáticamente la molécula va a ser polar y por ende soluble o potencialmente soluble en solventes polares como el agua. ¿Se entiende, chiquillos y chiquillas? Hay una página que yo les mostré, a algunos de ustedes se la mandé en un link, no tengo idea si ustedes lo vieron o no, lo voy a volver a mostrar para que lo vean como complemento, insisto, esto no es porque les va a entrar en la PTU, ¿entienden? Sino porque necesito que lo entiendan como una forma de reforzar los contenidos que ustedes han visto. Porque esta materia es de átomos, si ustedes se fijan, nosotros estuvimos pasando disolución en los últimos 2 o 3 meses. Entonces, ¿por qué vuelvo yo a este contenido? Porque después de que se publicó la PTU el 15 de julio y que empezamos a revisar en clase, yo les dije que había un ejercicio, que era el 39, si no me equivoco, que preguntaba justamente esto. Entonces, la PTU es tramposa en el sentido de que no dice que van a entrar ciertas cosas, pero implícitamente, en el fondo está mencionando igual otras. En biología también hay una trampa también con el temario, ¿entienden? Entonces el alumno dice, ah, no sale, o por ejemplo yo al principio dije, no sale esto, entonces no lo vamos a pasar. El año pasado yo lo pasaba de manera obligatoria porque en la antigua PES, prueba de transición, sí entraba. Entonces en el temario este año no salió, en abril. Y luego los del DEMRE colocan la pregunta 39 como para revolver el gallinero. Entonces uno dice, claro, o sea, no entra directamente. Chiquillos, configuración electrónica es el ejemplo clásico. Yo les pasé a ustedes configuración electrónica, pero configuración electrónica se supone que no entra en la PTU. Ya no van a haber preguntas de configuración. ¿Se entiende? Pero si ustedes me preguntan, ¿tenemos que saber configuración electrónica? Y yo les digo que claro que sí, sobre todo si van a dar mención, porque la configuración electrónica es la base para entender el concepto de valencia y también entender cómo funciona la tabla periódica.
periódica de los elementos. Esta fue materia que vimos a principio del semestre con las personas que se fueron integrando. Obviamente no todos ustedes estuvieron ahí presentes, pero yo pasé esa materia y la puedo volver a pasar igual más adelante al hacer un repaso PTU, ¿no es cierto?, antes de la prueba. Así que, claro, usted me dice, no, profe, configuración no entra. Y resulta de que, claro que hay que saber algo. Así que los PREU, común y corriente, están pasando configuración o algo de configuración para que los alumnos tengan una base para poder responder bien en común y sobre todo luego en mención o en el módulo técnico profesional. Y lo mismo pasa con esto que yo le estoy mostrando. Esta página que le estoy mostrando a ustedes en pantalla, que les mandé el link, no le mandé el link, ahora se los voy a mandar en el chat. Esta se la mandé ¿cómo se llama? Un grupo de WhatsApp, a algunos estudiantes, ¿ya? Esta página, ustedes tienen dos opciones. Tienen la opción modelo o tienen la opción moléculas reales. Sale en inglés, ¿ya? Pero es un inglés igual básico, así que no, espero que no comiencen hay gente que ven las palabras en inglés y comienzan como a tener terciana, ¿ya? La próxima vez les voy a poner una página china, en chino mandarín, ¿ya? Para estar en onda con el imperialismo chino. Entonces, como les dije anteriormente, ya, ¿Profe, usted entonces, cree que los chinos terminen dominando el mundo, no? Porque igual son como súper inteligentes y son como máquinas, todo lo que hacen, ¿o no? lo único que le digo a Amaro es que le recomiendo que aprenda chino mandarín, es lo único que le digo. En algún momento de su vida y su carrera profesional. Ya, a Pero largo muy plazo, ¿no? difícil, ¿o no? No, yo tengo un hermano que aprendió chino mandarín muy bien. Claro que él, ¿cómo se llama? Hizo intercambio universitario con una universidad en China. Así que ahí se vio forzado a Ah, hacerlo. Ya, igual es una buena ya. Yo experiencia. tenía Alguna pensado, universidad. yo tenía pensado, Sí, profe, perfeccionar bien en inglés, como para ir al lugar de hablar inglés, también, no, por supuesto. pero me O imagino sea, que chino y inglés, teniendo esas dos cosas, se te va a abrir el el, mundo. el inglés tiene que ser fundamental, chiquillos. ¿Ya? El inglés tiene que ser fundamental. Y con el chino mandarín también se le abren muchas ventanas y puertas porque las cosas están cambiando de a poco. ¿Ya? Entonces, tómenlo como una posibilidad también cuando sobre todo estén en la universidad. Porque de hecho la Universidad Católica desde hace como 10 años está ofreciendo cursos de chino mandarín y usted dice, ¿por qué se le ocurrió? Podrían saber las típicas clases de francés y todo lo demás. Por algo lo hicieron, po. No lo hicieron por casualidad. Siendo la universidad, entre comillas, de la más prestigiosa de Chile y de la más prestigiosa de Latinoamérica, no se le ocurrió al rector de la Universidad Católica porque le tincó. O sea, ahí tienen ahí algo de fundamento en las decisiones que toman. Ya, chiquillos, entonces como les dije, marquen esta página, se puede abrir también por celular y apretan Real Moléculas o moléculas reales. Luego tienen ahí un menú donde salen algunas moléculas, no salen todas. Y la gracia es que ustedes pueden moverlas. O sea, son interactivas. Entonces, este modelo es el modelo de repulsión de los electrones de la última capa de valencia. Entonces, por ejemplo, acá tengo el metano, CH4, el carbono al centro y los hidrógenos en los vértices. Se supone que se forma una pirámide imaginaria. Luego, si yo pongo el agua, aparece como una estructura angular. Fíjense que ahí hay un ángulo. Y luego aquí tengo estos globos que parecen con dos ojos, que no son ojos, representan los pares libres no enlazantes, que es un concepto PTU obligatorio, pares libres no enlazantes. Acuérdense que tenemos los electrones enlazantes que forman el enlace covalente polar o apolar, que serían estas como varillas que unen a los átomos entre sí, pero también yo tengo los pares libres, que se supone que no participan en el enlace covalente polar o apolar, solo participan en el coordinado o dativo, ¿ya? Que es materia que también vimos hace unos meses atrás. Si es que alguien nos faltó, igual lo vamos a ver. Entonces aquí, métanse y traten de jugar con estas moléculas para que tengan una idea de las geometrías de las moléculas. Por ejemplo, el CO2. El CO2 es una molécula lineal, 180 grados, un carbono al centro, dos oxígenos en la periferia. No hay polaridad aquí porque se anulan las diferencias de electronegatividad entre los átomos, como le he dicho varias veces.
Si los vértices son iguales, no hay polaridad. La molécula no es polar. Acá tienen un triángulo perfecto, formado por el boro al centro y 3 flúor. El trifluoruro de boro, el boro al centro y los flúor en la periferia, ¿no es cierto? Entonces yo les podría decir, necesito que aprendan la representación de Lewis de esta molécula, porque la representación de Lewis del BF3, así como el agua, es pregunta PTU. Si usted se le olvidó Lewis o faltó a la clase que yo hice de Lewis, hay que repasar eso o tratar de ver algún video tutorial en YouTube o de los que mismos que grabé la clase yo, o ir a la clase cuando hagamos un repaso de Lewis. La cosa es que si yo tengo un boro al centro y 3 flúor en la periferia y formo un triángulo perfecto con 120 grados cada enlace, yo tengo que decir que esta molécula es apolar porque los vértices son iguales. Porque habrían 3 flúor en cada vértice. Pero si yo cambio un vértice por un hidrógeno o por un cloro, o sea, un átomo distinto, automáticamente la molécula cambia de apolar a polar. ¿Por qué? Porque tendría un átomo en un vértice diferente. Cambiando los vértices o cambiando un átomo del vértice, de los vértices de la molécula, de la geometría de la molécula, automáticamente la molécula expresa polaridad. Eso ya lo estuve diciendo a ustedes la semana pasada, pero en el fondo quiero para los que faltaron y para los que a lo mejor no lo tienen tan claro como hacer este breve repaso. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta, chiquillos. O sea, claro, simetría, más que simetría, yo hablo de comparar vértices. Hablo de comparar los vértices de las moléculas y con una geometría imaginaria, ¿sí? Pero no hablo de simetría porque cuando empiezo uno a hablar de simetría, estaría hablando de isomería geométrica, eso lo vamos a ver en química orgánica, entonces por eso no quería hablar de simetría, ¿ya? Por ahora hablo de simplemente tener una molécula que usted sabe la geometría de esa molécula, o más o menos sabe la geometría de esa molécula, y usted compara los vértices los átomos, ¿no es cierto?, que están en los vértices de esa molécula, de esa geometría de esa molécula. Si los vértices son iguales, entonces quiere decir que las electronegatividades se anulan mutuamente, entonces no resulta en una electronegatividad global, no resulta en una polaridad, se anulan las diferencias de electronegatividad. En cambio, si usted tiene vértices diferentes, entonces, porque tiene átomos distintos en un compuesto covalente, automáticamente eso hace que la molécula se vuelva polar y por ende se vuelva soluble en solventes polares o en el agua. ¿Ya? No sé si se entendió, Carla, o los demás. Ya, chiquillos, entonces, ¿cuál era la idea de hoy día? La idea de hoy día es empezar a introducir lo que son conceptos básicos de química orgánica. Esto no quita que nosotros podamos seguir repasando disoluciones, ¿entienden? De hecho, quiero que entiendan que nosotros vimos hasta el momento, con los que han estado viniendo a clase, hemos visto como dos grandes ejes temáticos, átomo y la parte de disoluciones. Eso es lo que hemos visto hasta el momento, átomos y la parte de disoluciones. Lo que nos estaría faltando sería ver química orgánica, que sería el otro eje que nos falta. Entonces, al final vamos a terminar antes en el tiempo, nos va a sobrar tiempo, y justamente ese tiempo que nos sobre, antes de la PTU, lo vamos a usar para repasar, para darle la oportunidad a la gente que a lo mejor ha sido irregular y también para los que han venido a clases de volver a hacer una especie de repaso total de las materias que hemos visto, ¿entienden? Y así, ¿no es cierto?, ir bien preparados. Ya, chiquillos, entonces, fíjense que esta materia de química orgánica, que es solamente hoy día introductorio, tiene algo de base o se relaciona algo con lo que les estaba comentando recién. Porque este tema de la geometría que yo les comentaba a ustedes, que supuestamente la PTU dice que no va a preguntar, lo cual es cierto porque en el papel no está escrito, no está escrito explícitamente, sí lo va a preguntar implícitamente, por lo tanto es un contenido con trampa, ¿de acuerdo? Porque en química orgánica sí necesitan saber de geometría molecular para el carbono. Entonces, geometría
molecular, aunque la PTU diga y jure de guata que no entra explícitamente, sí lo tienen que saber en el fondo. Es como lo que yo les comentaba de configuración. No se lo van a preguntar directamente, se lo van a preguntar a través de otro contenido. En el caso del tema de los enlaces químicos, en el caso de la polaridad de las moléculas, me están preguntando geometría implícitamente. El alumno que no sabe está cloteado para contestar esas preguntas. ¿Cómo lo va a poder contestar? Si no maneja lo que es la geometría, no sabe cómo poder determinar la polaridad de una molécula. ¿Cómo lo va a saber? Y en el caso de química orgánica, la alumna o el alumno, el estudiante, tiene que saber de geometría del carbono. Así que igual tiene que saber geometría molecular. Así que no le vengan con cuentos ni que la PTU les meta el dedo en la boca. ¿Se entiende? Porque igual hay que saber eso. Con configuración pasa lo mismo. Configuración en la PTU no lo va a preguntar directamente. No les va a hacer una pregunta de dígame la configuración del carbono o cuál de las siguientes configuraciones es incorrecta, que eran las típicas preguntas que salían antes en la antigua PSU. Pero lo va a preguntar implícitamente en el concepto de valencia, en el concepto de Lewis o en las preguntas de mención relacionadas con tabla periódica y el periodo y el grupo de donde se ubican los elementos. Entonces, claro, igual hay que saberlo, al menos superficialmente si ustedes quieren, pero hay que saber algo. Entonces, el carbono es un átomo del grupo 4A de la tabla periódica que tiene como característica poder formar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples, en función de lo cual va a cambiar la geometría molecular, en función de lo cual va a cambiar la geometría molecular del carbono, ¿de acuerdo? Ahora, la configuración electrónica basal del carbono es 1s2, 2s2, 2p2, porque son 6 electrones. Z6, 6 protones, 6 electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica basal debería ser esta, ¿de acuerdo? Acuérdense que configuración electrónica no va a entrar directamente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que como el carbono tiene esa configuración electrónica, si fuera por eso, la representación de Lewis debería ser con un par de electrones libres o un par libre y, ¿no es cierto?, dos electrones desapareados de valencia, lo que sería esta representación de casilleros que tengo acá. Para los que no vinieron a clases, se supone que los electrones se ubican en orbitales. Los orbitales se representan por casilleros y los electrones son partículas subatómicas con carga negativa que se van colocando de manera apareada en los casilleros. Como máximo, por cada casillero u orbital caben dos electrones. Y dependiendo del nivel de energía o periodo de la tabla periódica, que es lo mismo, yo voy a ubicar más o menos casilleros. Entonces, a los alumnos antiguamente esto se lo tenían que saber de memoria. Así que del año pasado hacia atrás, ustedes van a encontrar en las pruebas PSU antiguas o PSU antiguas, van a encontrar preguntas de configuración o de esto que estoy diciendo aquí, que se supone que este año no entran, ¿ya? Entonces, fíjense que la configuración electrónica del carbono es 1s2, porque tengo dos electrones en el nivel 1, luego 2s2, o sea, 2 en el nivel 2 de energía, específicamente la subcapa S, y 2 en el P. Y quedaría un casillero desocupado. Pero resulta de que el carbono hibrida, lo que significa que hace una mezcla de orbitales y deja finalmente los 4 electrones más externos, o sea, la valencia del carbono, porque el carbono, acuérdense que pertenece al grupo 4, a la cuarta columna de la tabla periódica, al grupo 4. Entonces, como tiene 4 electrones de valencia, el carbono desaparea un electrón interno y los deja todos, ¿no es cierto?, desapareados y en orbitales híbridos que se llaman, ¿ya? En orbitales híbridos que se llaman. Entonces, al final, cuento corto. Toda esta cháchara le estoy diciendo que permite explicar por qué Lewis aparece el carbono con 4 puntitos. Esto lo pasamos también. Para los que no estuvieron en clase, se supone que usted va a colocar puntitos en los elementos químicos representativos, que son las dos primeras filas, las dos primeras columnas, y las últimas 6 de la tabla periódica, los va a representar, ¿no es cierto?, los grupos según puntitos, o dicho de otra forma, los grupos se representan según Lewis con puntitos. Los puntitos representan electrones de la última capa de energía o de la capa más externa, de la capa más externa del elemento, lo que se llama valencia, el número de electrones de la capa más externa de energía. Por lo tanto, valencia es lo mismo que grupo. Valencia es lo mismo que grupo. Chiquillos,
no sé si se olvidaron esto que estoy diciendo, porque me preocupa también, como no sé si todos han estado presentes en la clase, no sé si de repente a alguien le digo grupo 4 y no sabe lo que estoy diciendo, ¿ya? Se supone que tienen que tener una tabla a mano, los que no han venido a clase, porque si no, no, me van a, no van a entender lo que estoy diciendo, ¿ya? Los que han venido a clase sí se va a entender lo que estoy diciendo porque esto se relaciona con tabla periódica. Recuerden que las columnas verticales se llaman grupos y ordenan los elementos de la tabla, ¿sí? Y los elementos en cada grupo se representan según Lewis, que es la notación punto electrón con puntitos, que representan los electrones de valencia o los electrones de la capa más externa del elemento. Entonces, al final, carbono, 4 puntitos. Entonces, cuento corto, como el carbono puede formar, tiene 4 electrones desapareados, porque hibridó sus orbitales externos de valencia, yo voy a decir que la representación típica del carbono cuando se une con 4 elementos químicos, ya sea con 4 hidrógenos, con 4 elementos del grupo 7, con 4 cloros, con 4 fluoros, lo que ustedes quieran, ese tipo, ¿no es cierto?, de enlace que se establece covalente, ya, ese enlace, ¿no es cierto?, representa lo que se conoce como la hibridación sp3, y eso recibe el nombre de enlace sigma, y eso recibe el nombre de enlace sigma. Entonces, ¿qué es lo que es el enlace sigma? El enlace sigma es la representación de la hibridación sp3, vale decir, de tener 4 electrones desapareados en el carbono en 4 orbitales hibridados, que son como una especie de fusión entre el orbital S y el orbital P. Usted me dice, no le entiendo, profe, lo que me está diciendo. Mire, no se caliente la cabeza, aquí esta cuestión es muy simple. El carbono, cuando se une con 4 átomos, usted va a decir que tiene 4 enlaces sigma. Eso es todo lo que estoy diciendo, ¿ya? No se compliquen estoy tratando de explicar de dónde sale. Entonces, 4 enlaces sigma. 4 enlaces sigma corresponde al carbono cuando se une a 4 hidrógeno, a 4 cloro o 4 flúor. No sé si se entiende. Cuando yo hablo de un carbono que se une a 4 átomos y se representa esto geométricamente como una pirámide tetraédrica, que es de la geometría molecular que les comenté la clase pasada, ustedes me dicen que esta configuración del carbono se llama sp3 y estos 4 electrones, ¿no es cierto?, que van a formar enlaces covalentes con otros átomos, se van a llamar enlaces sigma. ¿De acuerdo? Enlace sigma. Entonces un carbono tetravalente, un carbono sp3 se une o forma 4 enlaces sigma. ¿Sí? No sé si se entendió, chiquillos, lo que estoy diciendo. Tetravalencia significa que tiene 4. Tetra es 4. O sea que el carbono tiene 4 electrones desapareados de valencia. Acuérdense que el carbono es del grupo 4, por lo tanto tiene 4 puntitos, según Lewis. A eso se le llama tetravalente. Entonces el carbono, ¿no es cierto?, que se une a cuatro elementos químicos y forma 4 enlaces covalentes, ya sea polares o apolares, forma 4 enlaces covalentes, lo que está representando es una configuración sp3, y en esa configuración forma 4 enlaces sigma, que serían los 4 típicos enlaces covalentes que forma el carbono cuando se une, por ejemplo, a 4 hidrógenos, y forma el metano, que es el CH4, el compuesto orgánico más simple que existe en la naturaleza, CH4, un gas, CH4, metano. ¿Sí? Profe, una consulta, Dígame. para los que somos mención química, ¿usted recomienda igual que hagamos ejercicios de geometría molecular de modelos pasados? Es que lo ejercicio, si usted quiere, sí. Lo que pasa es que no va a entrar geometría molecular, ni siquiera en mención le van a preguntar directamente eso. En mención les van a preguntar tabla periódica y van a profundizar esto de poder clasificar las moléculas según polaridad, pero no les van a preguntar así como ya, la geometría del metano es, no sé, pirámide, angular, no sé, forma de T, no sé, por decir cualquier cosa, como salía antes. O el amoníaco NH3 tiene la siguiente geometría molecular. O el
ángulo de enlace del amoníaco NH3 es 120 grados, 109 grados, 107 grados, 110 grados. No, eso no va a salir en mención porque se supone que ya no lo van a preguntar directamente. Pero si usted quiere, podría ser útil como para revisar esos ejercicios que salían en pruebas viejas, no sé, como para obligarse a comprender mejor lo de la geometría, porque va a obligarlo a usted a aprenderse de memoria algunas moléculas. Entonces usted va a tener va a tener una base fuerte para responder de manera correcta si les colocan una pregunta que indirectamente tenga relación, ¿no es cierto?, con polaridad de moléculas. Porque ahí, claro, ahí aplicamos lo de la geometría. En PSU antiguas, chiquillos, les van a salir preguntas de configuración electrónica. Y como ya les dije, o de números cuánticos también, pero ya les dije que eso no entra, al menos no se va a preguntar directamente en la PTGO que viene este año. Pero claramente, yo recomiendo saber la configuración electrónica general como para entender mejor Lewis y ¿cómo se llama? Y Valencia. Pero no porque se los vayan a preguntar en una pregunta PTU, menos en común, ¿se entiende? Ya, entonces, chiquillos, como dije, tenemos tres configuraciones del carbono. La primera es propia de un carbono que está formando una pirámide tetraédrica o de cuatro caras. Una pirámide tetraédrica o de cuatro caras, que fue lo que yo le estuve explicando en la última clase, que es el carbono con hibridación sp3 que se une a cuatro átomos y que forma cuatro enlaces sigma. Luego tengo una hibridación que se llama sp2, que significa que el carbono se une a tres átomos, ya no se une a cuatro, se une a tres. Entonces, cuando ocurre esta configuración del carbono, se supone que yo tengo fusión de orbitales de valencia, y me resultan tres orbitales sp2 que son sigma en el fondo, y un pi, así se le llama a ese orbital, un pi. Entonces al final usted dice, cuento corto. Cuando el carbono se une a tres átomos, la geometría que adopta es un triángulo, no una pirámide, un triángulo. A diferencia de la pirámide anterior, que el ángulo era de 109 grados entre cada átomo, aquí el ángulo es de 120. Aquí el ángulo es de 120. Entonces aquí usted ve un triángulo. Si esta vez es un triángulo, ¿se entiende? Entonces, en este triángulo de geometría de 120 grados, yo tengo tres enlaces sigma y un enlace pi. Tres enlaces sigma y un enlace pi. La geometría se supone que es plana trigonal, porque es un triángulo perfecto, con 120 grados, ¿no es cierto?, entre cada enlace y átomo que forma la molécula. ¿Sí? ¿Se entiende? Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende la idea? Al final esto es como memoria, ¿ya? La persona que me diga, sabe que no le entiendo mucho, yo lo que le estoy pidiendo es, mire, apréndase de memoria que cuando usted tiene una configuración sp2 es porque el carbono se une a tres átomos. Y eso resulta en tener tres enlaces sigma y un enlace pi. Lo tenemos que ver a través de un ejercicio, obviamente, esto, porque así explicado, como que no cunde mucho. Es que yo me pongo en el lugar de un alumno que no ha venido a clase. Entonces yo le estoy hablando de esto y para esa persona puede ser chino. El otro día un alumno me contó que el profe de química que habían tenido en la media había sido un profe de historia. De hecho, todos los profes se rotaban. Se rotaba el de lenguaje y el de química renunció y desapareció. Y no se apareció nunca más. Y no tuvieron química ni en primero ni en segundo. Alcanzó a estar un semestre y luego desapareció del colegio. Y luego rotaban a los profesores. El de historia se sentaba en la mesa y decía, ya chiquillos, transcriban el libro de química, página, no sé, 27, 25, y vamos a poner nota por eso. Entonces, ¿qué clase de química van a haber aprendido así? Po? El profe de historia estaba enseñando química. Entonces, por eso les digo, si hay mucha gente que es así, que en el fondo, liceo y colegio no tuvieron profesor literalmente de ciencia, por distintos motivos. Entonces, claro, es difícil para una persona así entender esto que estoy viendo. Pero lo que yo les pido a esas personas es que por ahora se aprendan de memoria que cuando tengo un átomo de carbono que se une a cuatro átomos y se forma una pirámide, yo tengo que pensar
que hay 4 enlaces, los 4 palitos que unen a los átomos se llaman enlaces sigma. Cuando yo tengo un carbono que se une a 3 átomos, se van a formar 3 enlaces sigma y un enlace pi, que voy a explicar a continuación, ¿ya? Luego, cuando yo tengo un átomo de carbono que se une con otro átomo de carbono, por ejemplo, y se forma un triple enlace, porque fíjense que este de acá, esto no se los dije, pero cuando tengo un carbono que se une a 3 átomos, normalmente tiene que haber implícito un doble enlace, sí o sí. Tiene que haber un doble enlace implícito en la unión. Entonces, cuando hay un doble enlace implícito, se supone que se va a formar esta hibridación sp2. Así que de ahora en adelante, cuando hay un doble enlace involucrado, vamos a pensar al tiro en esta configuración. Ahora, cuando ustedes tienen un enlace triple, asumimos que se trata de una hibridación sp. Acuérdense que estoy hablando para el carbono, ¿sí? No estoy hablando del oxígeno o no sé qué, estoy hablando del átomo de carbono. Cuando el átomo de carbono forma solo enlaces covalentes simples o enlaces simples, hablamos de hibridación sp3. Cuando el átomo de carbono hace un enlace doble y 2 simples, hablamos de hibridación sp2, porque se está uniendo 3 cosas a 3 átomos. Y cuando un átomo de carbono se une a través de un enlace triple a otro átomo de carbono o a otro átomo, y al final resulta que se termina uniendo a 2 cosas, a 2 átomos nomás, porque hay un enlace triple involucrado, entonces usted habla de una hibridación sp. Y ahí usted dice que hay 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi involucrados en el enlace. Voy a explicar esto ahora al tiro, chiquillos, y con esto voy a ir cerrando hoy día, ¿ya? Para los que no han venido a clase últimamente, estamos tratando de ajustar el horario, ¿ya? Y a ver si podemos arreglar el horario para que puedan tener más clases, porque por ahora estoy haciendo como unas clases más cortas de química, pero hoy día la idea era como cerrar lo que vimos de polaridad en la clase pasada y hacer una introducción al menos de lo que son los enlaces sigma y los enlaces pi para química orgánica. Esa era la meta de hoy. Entonces voy a tratar de cerrar esto. Ya. Lo que yo he dicho hasta el momento, chiquillo, es lo siguiente. Dije que el carbono se puede unir a 4 átomos. Eso dije recién, a través de enlaces covalentes. Para los que no lo saben, un enlace covalente es un par de electrones que se comparten entre átomos. Entonces, cuando yo tengo un átomo de carbono que se une a 4 átomos, los que sean, yo voy a decir que tengo la hibridación sp3 y tengo 4 enlaces sigma. Así se llaman, enlaces sigma, ¿verdad? Y se supone que el ángulo que hay entre cada enlace, que ya sabemos que es un par electrónico compartido o un enlace covalente, se supone que es 109 grados, ¿ya? Luego, si el átomo de carbono se une con un doble enlace con otro átomo de carbono, o con otro átomo cualquiera que sea, supongamos, voy a dibujar esto, entonces usted no puede decir que es igual a la situación de arriba. De hecho, esta unión se va a llamar hibridación sp2, porque justamente ahora voy a tener 3 enlaces sigma y un pi. Fíjense que es como si dijera que los palitos simples siempre van a ser sigma. Es como si dijera que los palitos simples siempre van a ser sigma. Es un símbolo en griego, por si acaso, el sigma, para el que no lo sabe. Del doble enlace, o de los doble palitos, que son covalentes, el enlace doble, hay uno que es sigma y el otro es pi. Por lo tanto, usted tiene en la hibridación sp2 3 sigma y un pi. A diferencia del sp3 que tiene 4 sigmas solamente. Cuando tiene un carbono que se une con un triple enlace a otro átomo de carbono o a otro átomo cualquiera que sea, por ejemplo aquí en este caso, voy a hablar de este carbono de aquí hablaba de este y aquí hablaba de este, ¿sí? Acá voy a decir que la hibridación es sp. Fíjense que tengo un simple. Les dije que el simple le vamos a poner siempre sigma. Luego tengo 3 palitos aquí. ¿Se acuerdan que en el caso anterior había dicho que en un doble siempre había un sigma y un pi? Fíjense que Profe, es como que lo profe, mantengo. una Sí, consulta. dígame. Ahora usted está viendo la molécula BF3, ¿no? En la pantalla, o creo que parece que se quedó pegada la pantalla, profe. Creo. Ya, sí, profe, no se veía cuando estaba. Ah, Cuando ya. estaba Vuelvo a repetir entonces, y con esto ya voy cerrando, chiquillos. Cuando ustedes tienen un átomo de carbono que se une a 4 átomos diferentes,
cuatro átomos, ya sean iguales o distintos, lo que sea, a través de un enlace simple, ustedes tienen la configuración sp3. Y en esa configuración, los enlaces se llaman sigma, que son los enlaces simples. Entonces la configuración sp3, que es la típica del carbono uniéndose a cuatro átomos, yo hablo de que tengo cuatro enlaces sigma. Los palitos simples van a ser siempre sigma. Cuando tengo un carbono que se une a tres átomos, o tres grupos de átomos, y hay dos enlaces simples y un doble, yo digo que el enlace simple se va a llamar sigma. Siempre se va a llamar el palito simple o el covalente simple o el par electrónico compartido se va a llamar sigma. Con el enlace doble voy a tener un palito del doble que va a ser sigma y otro palito que va a ser pi. Por eso les dije que cuando tengo el carbono que se une con un doble enlace a otro átomo, ya sea de carbono u otro átomo, y hay otros dos átomos enlazados por enlace simple, yo digo que tengo la hibridación sp2 y me doy cuenta que si sumo todos los sigma y los pi que tiene este átomo de carbono, van a haber tres sigmas y un pi, como lo estoy representando acá. ¿Sí? No sé si me están viendo, chiquillos, y se entiende lo que estoy diciendo. Sí, profe, se ve Luego, súper bien. luego, cuando el carbono se una con un triple enlace a otro átomo, ya sea de carbono o de nitrógeno, y quede otro enlace disponible para unir a un hidrógeno, por ejemplo, entonces yo veo que este carbono se une aquí a dos cosas, a un carbono con un triple enlace y un hidrógeno. El palito simple, les dije que siempre va a representar un sigma. El palito simple o el enlace simple, que es un enlace covalente, siempre va a representar un sigma. En el triple enlace, me doy cuenta que tengo tres palitos. De esos tres palitos, es como si yo trasplantara el enlace doble de nuevo, pero le agrego un palito más. Entonces, fíjense que en el enlace doble tenía un sigma y un pi. Lo sigo teniendo, sigma y pi. Pero ahora agrego que el tercer palito va a ser un pi. De tal manera que en esta configuración SP tengo dos sigmas y dos pi de enlaces en el carbono. Entonces, configuración SP3, usted se lo aprende de memoria si quiere al principio. 4 sigma. Configuración SP2, 3 sigma, 1 pi. Configuración SP, que sería propio de un triple enlace del carbono, 2 sigma y 2 pi en total por el átomo de carbono. No sé si se entendió, chiquillos o chiquillas, porque lamentablemente tengo que ir cerrando. Sí, profe, se entendió súper bien la idea. Bueno, yo a veces lo que hago para entender el SP3, SP2, siempre lo que hago, el carbono a todo lo que esté ligado, le resto uno. Y de ahí nunca se me ha olvidado también como para tratar de hacer como la semejanza con el tipo de SP que sea. Ya, perfecto. Sí, miren, cualquier estrategia que le resulte va a ser óptima, pero como para cerrar, cuando el carbono se une a 4 átomos, los enlaces se van a llamar sigma. Cuando el carbono se une a 3 átomos, se supone que va a tener que haber obligatoriamente un enlace doble, porque como el carbono sí o sí tiene que tener 4 palitos, sí o sí, por su tetravalencia. Entonces, si se une con 3 átomos, quiere decir que hay un enlace doble involucrado. En ese caso, hay un enlace doble y dos simples, yo reconozco que van a haber 3 sigmas y un pi. Y cuando tenga un carbono que se une con 2 átomos solamente, asumo que tiene que haber un triple entre medio. Porque ya les dije que como el átomo de carbono por definición tiene que tener 4 palitos o 4 enlaces. Entonces en este caso hay un triple enlace y hay un simple. Si yo veo cuántos sigma y cuántos pi tendría este carbono, yo me doy cuenta que tiene 2 pi que estarían en el enlace triple y 2 sigma, que sería un palito del triple y el palito simple que ya les dije que siempre va a ser considerado como enlace sigma o como la O que hago yo. ¿Ya? No sé si se entendió algo, chiquillos. De todas formas, esto lo voy a volver a repasar. Como les dije, lamento de verdad que hoy día no pueda hacerle más larga la clase, pero por un tema de horario y de ajuste, y porque hago clases también en otro lugar, en otro preu, no puedo ajustar el horario, así que de ahí les vamos a ir viendo cómo lo podemos hacer. La profe Caro se supone que parte a las 7:30, y yo debería partir de 5:30 a 7, ¿ya? Así que eso, chiquillos, me voy despidiendo, ¿ya? Un abrazo, y ya nos estaríamos viendo la próxima clase, y la próxima clase retomo esto, y nos tiramos de lleno ya a química orgánica. Así que eso, me despido, chiquillos y chiquillas.
Chao, profe, muchas gracias. No se Cuídense preocupe mucho, ya. por el horario, nosotros nos adecuamos. Acuérdense de ir a... Sí, ya, ok. Sí, traten de asistir a la... Gracias, Amaro. Traten de asistir a la clase de la profe Caro también. Y mañana, sí o sí, biología como siempre, ¿ya? Un abrazo, que estén bien. Chau, chau. Cuídense. Chao, Ya, profe, Ánimo. nos profe. vemos. Chau, chau. Chao, nos Chao, vemos. profe. Chao, Chao. cuídense. Chau, chau.